Bienvenidos, mis queridos amigos, a todos los que me escuchan. Me llamo Esperanza Ramírez Hernández. Hoy cumplo 82 años, y llevo más de medio siglo cargando un silencio que pesa como una lápida sobre mis hombros. Nací y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar donde el viento frío de la sierra sopla con fuerza en invierno y donde, paradójicamente, los secretos de las familias se guardan con más celo que la propia tierra. Muchos de ustedes me conocen simplemente como Doña Esperanza, la señora de cabello blanco que vende dulces de tamarindo y cocadas en el mercado los domingos y que jamás falta a la misa de las 6. Pocos, muy pocos, se imaginan el infierno que llevo dentro desde que cumplí 10 años. Contarles esto, créanme, me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. Siento que ha llegado la hora de contar mi historia. No lo hago por mí, ya aprendí a cargar con este peso, sino por todas esas niñas a las que les han robado la infancia, y cuya protección debería haber venido de las manos que precisamente las lastimaron. Tal vez, solo tal vez, al escuchar mi relato, alguien encuentre la valentía para actuar antes de que el silencio se convierta en una prisión perpetua. Mi infancia se desarrolló en una casa muy sencilla, construida con adobe y pintada de un alegre azul claro. Delante había un pequeño portal donde mi madre ponía macetas con geranios rojos, un toque de color que siempre me recordaba su espíritu. Éramos una familia humilde, como casi todas en nuestra región. Mi padre, Heriberto, trabajaba incansablemente en los campos de maíz, saliendo antes del amanecer y volviendo solo cuando las estrellas ya se encendían en el cielo. Mi madre, Dolores, además de cuidar la casa y de nosotros, hacía tortillas y pan dulce para vender a los vecinos. Éramos su pequeña empresa para hacer que la vida fuera un poco más llevadera. Yo era la mayor de los 3 hermanos. Después de mí venía Miguel, 2 años menor, mi sombra y mi compañero de travesuras. Y luego estaba la pequeña Lupita, que apenas había cumplido 5 años, una flor inocente que reía con facilidad. Nuestra vida era simple, sí. Estaba marcada por el sudor del trabajo duro, pero también por esos pequeños placeres que uno solo valora cuando los pierde. El aroma embriagador del pan dulce recién horneado por las tardes, las historias que mamá nos contaba antes de dormir, los baños refrescantes en el río durante los calurosos días de verano. Éramos pobres, pero a nuestra manera éramos felices. Éramos un pequeño universo autosuficiente hasta que la tragedia golpeó nuestra puerta. Recuerdo ese día con una nitidez dolorosa, como si hubiera ocurrido hace apenas unos minutos. Aquel fatídico 12 de mayo de 1957, el día amaneció gris y melancólico, con una lluvia fina y persistente que no daba tregua. Me desperté mucho más temprano de lo habitual, alertada por el sonido de la tos de mi madre que venía del cuarto contiguo. No era una tos cualquiera, no, era profunda, áspera, como si algo estuviera rompiéndose y desgarrándose dentro de su cuerpo. Cuando entré en el cuarto, vi a mamá acostada. Su rostro estaba encendido por una fiebre alta y sus labios tenían una coloración extraña, de un azul oscuro que en ese momento no supe reconocer, pero que hoy sé que era cianosis, la señal de que le faltaba el aire. «Mamá, ¿estás bien?», le pregunté asustada al verla en ese estado de fragilidad. Ella intentó regalarme una sonrisa, un gesto que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «Solo es una gripe fuerte, mi flor, ya pasará», pero no pasó. A lo largo de la mañana, su condición empeoró con una velocidad aterradora. La fiebre subía sin control y cada respiración se hacía más difícil. Mi padre, que por la intensa lluvia se había quedado en casa, vio su estado y su rostro se endureció con una preocupación que no conocía límites.
Voy a llevar a Dolores al hospital de Morelia, anunció, refiriéndose a la ciudad vecina, que era más grande que nuestro pueblo y donde había un pequeño hospital mientras preparaba la camioneta. Me miró y me encomendó la responsabilidad más grande. Esperanza, quedas a cargo de los pequeños hasta que vuelva. En esa época teníamos un huésped permanente. Mi abuelo paterno, don Joaquín Ramírez, vivía con nosotros. Había llegado a nuestra casa unos 8 meses antes. Tras la muerte de mi abuela era un hombre imponente, alto y de hombros anchos, a pesar de sus 68 años. Sus manos eran grandes y callosas, marcadas por décadas trabajando como capataz en las haciendas de la región. Llevaba un bigote grisáceo bien cuidado y sus ojos siempre parecían estar evaluando todo a su alrededor con una frialdad calculadora. Nunca me gustó la forma en que me miraba mientras mi padre se preparaba para llevarse a mamá. Mi abuelo intervino, poniendo su pesada mano sobre el hombro de mi padre. Yo me encargo de los niños. Heriberto. Lleva a Dolores y no te preocupes por nada aquí. Mi padre, agradecido y exhausto, asintió. Recuerdo la escena final como si fuera una pintura trágica. Mi padre envolviendo a mi madre en gruesos zarapes y cargándola hasta la vieja camioneta. La última imagen que tengo de ella es su rostro pálido, contrastando con la oscuridad de las mantas, y sus ojos encontrándose con los míos una última vez, bajo la lluvia implacable. Sus palabras, casi inaudibles, se me quedaron grabadas en el alma. Cuida a tus hermanos, Esperanza. Pronto regreso. Nunca supe que esas palabras se convertirían en una promesa imposible de cumplir. El día se arrastró con una lentitud desesperante. Intenté mantener la normalidad, preparé una comida sencilla como mamá me había enseñado, inventé juegos para Miguel y Lupita para que no notaran el silencio opresivo. Mientras tanto, mi abuelo permaneció casi todo el tiempo en el portal, fumando su pipa y observando la lluvia sin fin. De vez en cuando entraba para asegurarse de que estuviéramos bien, pero pronto volvía a su vigilia silenciosa. A medida que la tarde se oscurecía, mi preocupación se hizo una angustia física. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no volvían? Sabía que la lluvia habría empeorado los caminos, haciendo el viaje de vuelta lento y traicionero. Alrededor de las 7 de la noche, acosté a mis hermanos. Miguel, con sus 8 años, entendía que algo grave ocurría y tardó en dormirse. Lupita, demasiado pequeña para comprender la gravedad, se durmió rápidamente después de que le conté uno de los cuentos favoritos de mamá. Eran casi las 9 cuando el sonido de las ruedas en el lodo del patio me hizo correr a la ventana. Mi corazón latía desbocado con la esperanza de ver a mi madre, pero la silueta que vi era solo la de mi padre. Estaba solo, empapado por la lluvia que ahora caía con más fuerza. Cuando entró, lo supe al instante. Sabía que algo terrible había pasado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su cuerpo, normalmente fuerte y erguido, estaba encorvado como si fuera un hombre mucho más viejo. Se quitó el sombrero mojado y lo sostuvo contra su pecho, como si estuviera ante un ataúd. ¿Dónde está mamá?, pregunté, aunque la devastación en su mirada ya me había dado la respuesta. ¿Tu madre?, comenzó, pero su voz se quebró. Tuvo que tragar saliva antes de poder continuar. Dolores no resistió, hija. Era neumonía muy avanzada. El doctor dijo que ya no se podía hacer nada. El mundo, el pequeño y seguro universo que conocía, se derrumbó a mi alrededor. ¿Cómo era posible? Mamá había estado allí esa mañana, intentando sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en un solo día? Mi padre me abrazó con todas sus fuerzas, su ropa mojada empapó mi vestido, pero apenas lo noté.
Nos quedamos así por un tiempo que pareció eterno, compartiendo un dolor tan inmenso que las palabras eran inútiles para expresarlo. Compartimos aquel abrazo interminable. Mi padre y yo, un dolor tan inmenso que las palabras no podían siquiera rozar. Mi abuelo, don Joaquín, nos observaba desde el umbral de la cocina, con su rostro impasible, esa frialdad de la que nunca logré descifrar si era fuerza o simplemente la ausencia de alma. Los preparativos para el velorio ya se están haciendo, dijo mi padre, alejándose apenas un poco, su voz áspera por el llanto contenido. Mañana temprano la traigo a casa. Voy a necesitar que seas fuerte, Esperanza, por los pequeños. Asentí con la cabeza, tragándome mis propias lágrimas. Sabía que debía ser fuerte. Yo siempre fui la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo, la que mantenía el orden. Ahora, esa responsabilidad se había triplicado y se sentía como una pesada armadura que me obligaba a mantenerme en pie. Mi abuelo se acercó a mi padre. Ve a descansar, hijo. El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo me encargo de vigilar a los niños con Esperanza. Mi padre me miró con una duda fugaz, un destello de vacilación en sus ojos hinchados, pero el agotamiento era demasiado grande. Estaba quebrado. Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero necesitarás fuerzas. Asentí de nuevo, esa noche el sueño sería una imposibilidad. Mi padre se dirigió a su cuarto, aquel que hasta hacía unas horas compartía con mi madre. El sonido ahogado de su llanto, un lamento grave y desesperado, atravesó las delgadas paredes de nuestra casa durante horas. Era el sonido de la soledad entrando en nuestro hogar para quedarse. Yo me quedé en la sala, sentada a la mesa de madera, mirando al vacío. Afuera, la lluvia continuaba cayendo con una ferocidad incesante, como si el cielo mismo estuviera de luto por mi madre. Mi abuelo, don Joaquín, se sentó frente a mí. Sacó de la alacena una botella de tequila, esa que mi madre guardaba para las visitas importantes o las fiestas de cosecha, y se sirvió un vaso. Toma un trago, dijo, extendiéndome el vaso. Ayuda a adormecer el dolor. Dudé. Nunca había probado alcohol en mi vida. A mis 10 años, la idea me parecía una falta de respeto hacia la memoria de mi madre, a quien no le gustaban las borracheras. Pero mi madre ya no estaba allí, y el dolor que sentía en el pecho era tan agudo que temía que me fuera a devorar por completo. Necesitaba un escape, una pausa en esa agonía. Acepté el vaso. Di un sorbo pequeño y la bebida me quemó la garganta, haciendo que mis ojos se humedecieran aún más. Tomé otro sorbo, esta vez más grande. Eso es, murmuró mi abuelo, volviendo a llenar el vaso. Su tono de voz era extrañamente cómplice, casi paternal. La vida es dura, Esperanza. Es mejor que aprendas eso temprano. No sé cuántas copas bebí aquella noche. Solo sé que el mundo a mi alrededor comenzó a verse borroso. Las figuras se distorsionaban y mis pensamientos se volvieron lentos y confusos. La realidad se había vuelto demasiado dolorosa para ser enfrentada con claridad. En algún momento que perdí en la bruma del alcohol y la pena, mi abuelo se levantó de su silla y vino a mi lado. «Ven, mi niña, te ayudaré a acostarte», dijo, y su voz era suave, peligrosamente suave. Mientras me ayudaba a ponerme de pie, mi confusión era total. La tristeza me había consumido. Pero él no me llevó al cuarto que yo compartía con Lupita. En su lugar, me condujo al suyo propio, en la parte trasera de la casa. No cuestioné. No pude. Mi mente estaba nublada por el tequila y el dolor. Tal vez, pensé vagamente, era mejor no despertar a mi hermanita con mi llanto.
O tal vez, simplemente, mi voluntad se había esfumado junto con mi madre. Lo que sucedió después, mis queridos amigos, quedó sepultado en el rincón más oscuro de mi memoria durante muchísimos años. Solo conservo fragmentos, manos ásperas donde no debían estar, la sensación de dolor agudo que me desgarraba por dentro, súplicas sofocadas que nadie escuchó, el peso inmenso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir o entender. El aire caliente y pesado en mi rostro, mezclado con el hedor a tequila rancio y tabaco de pipa. Y unas palabras susurradas, palabras que hasta el día de hoy me atormentan en mis peores pesadillas. Ahora tú eres la mujer de la casa. En algún momento de la madrugada debí perder el conocimiento, porque mi siguiente recuerdo claro es el amanecer. Estaba de vuelta en mi propio cuarto, acostada junto a Lupita, quien dormía plácidamente, totalmente ajena a la nueva y horrenda realidad que nos rodeaba. Por un instante, solo un instante, pensé que todos la enfermedad de mamá, su muerte, lo que pasó después, había sido solo una pesadilla cruel, el delirio de la fiebre y el dolor, pero entonces sentí el dolor físico. Un ardor insoportable. Al mover mis brazos, vi las marcas en mi piel, moretones oscuros y profundos. Me levanté aterrada y vi la mancha de sangre en la sábana blanca. No había sido una pesadilla. Era real. Todo era terriblemente real. Y mi madre, mi protectora, estaba realmente muerta. Y en ese mismo día de pérdida, perdí también mi inocencia, mi infancia y mi confianza en el mundo. En ese instante, algo se rompió irremediablemente dentro de mí. Una puerta de hierro se cerró de golpe sobre mis emociones, encerrando todo el terror, el asco y el dolor en un abismo profundo. Me convertí, en ese momento, en una prisionera de mi propia mente. Me levanté con cuidado, asegurándome de no despertar a Lupita ni a Miguel. Me cambié de ropa, lavé mi rostro en la palangana de agua que teníamos en el cuarto. Me miré en el pequeño espejo colgado de la pared y vi a una persona diferente. Seguía teniendo el rostro de una niña de 10 años, pero mis ojos habían envejecido décadas en una sola noche. Eran los ojos de una sobreviviente, de una guardiana de un secreto mortal. Salí a la cocina para preparar el desayuno, tal como mamá me había enseñado. Era el día de su velorio y sabía que pronto la casa se llenaría de vecinos y parientes. La normalidad se convirtió en mi único refugio, la única muralla que me impedía desmoronarme por completo. Mi padre ya estaba en pie, con los ojos hinchados y el rostro marcado por la noche de llanto. Me abrazó nuevamente y necesité toda mi fuerza recién descubierta, esa fuerza forjada en el terror, para no deshacerme en su abrazo, para no gritar la verdad sobre lo que había sucedido. «Voy a buscar a tu madre ahora», me dijo con voz ronca. «Cuida de los pequeños cuando despierten». Asentí mecánicamente. Cuidar de los pequeños era lo que haría a partir de ese día. Cuidar de ellos y mantener el silencio porque, ¿quién me creería? ¿Quién se atrevería a desafiar la palabra de un hombre respetado como mi abuelo? Y, sobre todo, ¿cómo podía yo añadir más dolor a mi padre, que acababa de perder al amor de su vida? Así comenzó mi largo invierno de silencio, el día en que aprendí de la manera más cruel que los monstruos a veces tienen nuestra propia sangre. Mi padre me había abrazado fuerte y yo había asentido mecánicamente, tragándome el llanto. Cuidar de mis hermanos y mantener ese secreto mortal se convirtió en la única ley que regía mi vida. ¿Quién me creería? ¿Quién se atrevería a desafiar la palabra de un hombre respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría yo infligir más dolor a mi padre, que acababa de perder al amor de su vida?
Así fue como comenzó mi largo invierno de silencio. Ese día, perdí a mi madre y perdí mi inocencia, aprendiendo de la manera más cruel que el mundo no era un lugar seguro y que, a veces, los monstruos llevaban nuestra misma sangre. Me quedé en silencio por tanto tiempo que casi olvidé cómo era tener voz. Los días que siguieron al entierro de mi madre pasaron como una niebla densa sobre los campos michoacanos. El velorio fue un borrón de rostros conocidos y abrazos que no lograban darme calor. Solo recuerdo el ataúd simple de madera clara y el rostro de mi mamá, demasiado sereno, como si fuera una muñeca de cera, ya no la mujer vibrante que cantaba. Me aferré a las manos de mis hermanos con todas mis fuerzas. Miguel, con 8 años, entendía lo suficiente para llorar sin parar. Pero Lupita, demasiado pequeña, preguntaba una y otra vez cuándo despertaría mamá. Cada pregunta de ella era como una puñalada que se retorcía en mi pecho. La comunidad nos ofreció consuelo a su manera, con mujeres que llenaban nuestra despensa de tortillas, pan dulce y quesos, y hombres que ayudaban a mi padre en el campo, sabiendo que él no tendría fuerzas. La solidaridad era tangible, pero poco a poco las visitas cesaron. La vida, con su urgencia implacable, obligó a todos a volver a sus rutinas. Una semana después del entierro, volvimos a ser solo nosotros, un padre devastado, 3 niños huérfanos y un abuelo cuyos ojos me seguían por la casa como un depredador al acecho. Mi padre, consumido por su propio dolor, apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Salía antes del amanecer y volvía al anochecer, cayendo agotado en la cama. Creo que el trabajo era su única vía de escape. Tal vez creía que, si se cansaba lo suficiente, no soñaría con mamá por la noche. A veces me decía, acariciándome el cabello, «Estás siendo una buena niña, Esperanza. Tu madre estaría orgullosa». Esas palabras, que debían consolarme, me causaban un dolor profundo. Si supiera lo que pasaba en su ausencia, ¿aún me miraría con ese orgullo? Asumí las responsabilidades de la casa como pude. Preparaba el desayuno, vestía a mis hermanos para la escuela rural, cocinaba lo que había aprendido de mamá. Mis manos pequeñas intentaban replicar sus gestos, pero todo salía diferente. Los frijoles nunca sabían igual, el pan no crecía de la misma forma. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de su ausencia. Por las noches, cuando todos dormían, yo lloraba silenciosamente contra la almohada. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para mis hombros, pero sobre todo, lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que me quedaba a solas con mi abuelo. Él se volvió más metódico y cuidadoso. Esperaba los momentos precisos, cuando mi padre salía al pueblo o cuando mis hermanos jugaban con los vecinos. Siempre encontraba una excusa. «Ven a ayudarme aquí, Esperanza», decía con su voz áspera, y yo iba, el cuerpo tembloroso, sabiendo lo que me esperaba. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en que la palabra de un adulto, de un hombre respetado, era ley incuestionable? Siempre usaba las mismas palabras para silenciarme: «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No quieres causarle más sufrimiento, ¿verdad?». Así me manipulaba, usando mi amor por mi padre como arma. Creía que, si hablaba, mataría a mi padre de pena, que nuestra familia se desintegraría. Los meses se arrastraron en esa pesadilla continua. El invierno trajo heladas que agradecía, porque me permitían usar varias capas de ropa, creando una barrera física extra entre mi cuerpo y las manos que me violaban con el tiempo. Aprendí a ausentarme mentalmente. Mientras mi cuerpo estaba atrapado, mi mente huía a los campos verdes, a las historias de mamá, a un futuro lejano.
Era mi forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. Cuando cumplí 11 años, en agosto de ese año, noté con horror que mi cuerpo empezaba a cambiar. Pequeños botones aparecieron en mi pecho, una pubertad precoz que solo empeoraba mi situación. Mi abuelo notó estos cambios con un interés nauseabundo. «Te estás volviendo señorita, ¿eh?», comentó, y sus ojos me recorrieron de una forma que me hizo desear desaparecer. Intenté esconderme, ropa holgada, vendas, todo para ser menos visible, menos deseable. Fue inútil ese verano, comenzamos a recibir las visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, tía Consuelo. Ella era una señora viuda de unos 50 años, atenta, que venía los domingos con dulces. Ella observaba nuestra situación con ojos que parecían ver más allá. «Esta niña está muy delgada», comentó una vez a mi padre. «Y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor», fue la primera vez que alguien notó algo. Sentí una mezcla de pánico y esperanza. Parte de mí quería gritar la verdad, otra parte temblaba ante la idea de no ser creída. Mi abuelo, por supuesto, sintió el peligro que tía Consuelo representaba y se volvió más cauteloso. Pero sus ojos me enviaban mensajes claros. Nadie me creería. Aún así, desarrollé pequeños actos de resistencia silenciosa. Comencé a dormir con unas tijeras bajo la almohada. Cerraba con llave la puerta del cuarto que compartía con Lupita. Mi mejor arma era convertirme en una observadora. Aprendí a leer sus señales, a anticipar sus movimientos. Sabía cuándo esconderme en el desván del granero, un refugio que él nunca. Los días que siguieron fueron de una tensión palpable. Mi abuelo, por primera vez, parecía cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y recelo. Mi padre, en cambio, nos observaba con atención renovada, como si hubiera despertado de un largo trance. Empezó a volver más temprano, a hacer preguntas, a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Las oportunidades del abuelo para estar a solas conmigo disminuyeron drásticamente una noche fría de abril. Mis hermanos ya dormían y yo terminaba de fregar los platos. El abuelo entró sigilosamente en la cocina con ese andar pesado que yo tanto temía. Mi padre había salido, supuestamente, a revisar un ruido en el granero. En retrospectiva, me di cuenta de que todo había sido una trampa cuidadosamente planeada. «¿Estás sola, Esperanza?». Su voz sonó baja y ronca. El escalofrío familiar recorrió mi espalda. «Hace tiempo que no tenemos un momento a solas», continuó, acercándose. Sentí su aliento de tabaco y tequila en mi nuca. «Tu padre anda muy pegado últimamente, ¿no?». Sus manos pesadas se posaron en mis hombros y mis piernas flaquearon. Cerré los ojos, tratando de escapar a ese lugar mental donde solía refugiarme. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de mi padre, cortante y helada como nunca antes, rompió el silencio. Abrí los ojos. Estaba parado en el umbral de la cocina. Su rostro gentil se había transformado, mezclando incredulidad y una furia creciente. Mi abuelo retiró sus manos de mis hombros como si le quemaran. «Nada, hijo», respondió con falsa casualidad. «Solo estaba conversando con la niña». «¿Conversando?». La voz de mi padre era baja y contenida, pero sus ojos ardían. «Eso no fue lo que me pareció». «Ve a tu cuarto», Esperanza, ordenó mi padre sin dejar de mirar a mi abuelo. Salí corriendo hacia el pasillo, pero me detuve en la oscuridad, el corazón latiéndome tan fuerte que temía que lo oyeran. «¿Qué estabas haciendo con mi hija?». «Ya te dije, solo estábamos conversando», tembló la voz del abuelo.
¿Te estás imaginando cosas? Lo estoy. Llevo semanas observándolos a ustedes dos. La voz de mi padre adquirió un tono peligroso. Las marcas en sus brazos, la manera como se encoge cuando te acercas, las pesadillas. ¿Crees que soy ciego o estúpido? Un silencio aturdido siguió a estas palabras. ¿Mi padre lo había visto? Mi abuelo intentó la conciliación. La niña confunde las cosas, necesita una figura materna. ¡Cállate! Mi padre gritó. No te atrevas a insinuar que mi hija está mintiendo. Entonces, mi abuelo adoptó un tono desafiante. No hice nada que ella no quisiera. Se me ha estado insinuando durante meses. Es mujer antes de tiempo, igual que su madre. El sonido que siguió fue como un trueno, el impacto de un puño contra carne. Oí gruñidos, ruido de muebles arrastrándose. Nunca más hables así de mi esposa o de mi hija, rugió mi padre. Me tapé los oídos aterrorizada, pero no pude bloquear el ruido. Vidrios rompiéndose, madera crujiendo, gruñidos de dolor. Luego, un golpe particularmente fuerte, seguido de un silencio súbito. Corrí de vuelta a la puerta de la cocina. Movida por el pánico, la escena quedó grabada para siempre. Mi padre, jadeando, con los puños sangrando. Y mi abuelo, don Joaquín, caído en el suelo, inmóvil, una mancha de sangre extendiéndose bajo su cabeza, donde había golpeado la esquina del fogón. «Papá». Mi voz salió como un susurro. Mi padre se arrodilló, comprobando su pulso. Después de un largo momento, asintió gravemente. «Ve a despertar a Miguel», ordenó con tono práctico. «Dile que no oyeron nada, que estaban dormidos, ¿entiendes? No importa lo que pase, ustedes no vieron ni oyeron nada». Asentí, aterrorizada, pero extrañamente aliviada. Mi abuelo estaba muerto. La pesadilla había terminado, pero una nueva acababa de comenzar. «Y esperanza», añadió mi padre, sujetando mis hombros y mirándome directamente a los ojos. «Un día, cuando seas mayor, te preguntaré qué sucedió realmente en esta casa. Y ese día quiero que me cuentes todo, pero no hoy. Hoy no viste nada. ¿Prometes?» «Lo prometo, papá», respondí con una madurez que iba más allá de mis años. Asentí, aterrorizada pero extrañamente aliviada, a la orden de mi padre. Mi abuelo estaba muerto. La pesadilla de ser su víctima había terminado, pero otra diferente acababa de comenzar, la de ser la única testigo de un acto que partía mi vida en dos. Las horas siguientes se fundieron en un recuerdo borroso y confuso. Desperté a Miguel, susurrándole la versión oficial, que no habíamos oído nada, que estábamos dormidos. Volví a mi cuarto, abracé a Lupita, que dormía profundamente, ajena al caos que había envuelto nuestra casa. Recuerdo el sonido de los caballos y las voces que llegaron en medio de la noche. Lámparas que se movían en la oscuridad, hombres entrando y saliendo de la casa, el comisario del pueblo. Un hombre corpulento de espeso bigote, haciendo preguntas en voz baja, y el doctor examinando el cuerpo de mi abuelo allí mismo, en el suelo de la cocina. «Fue un accidente», Heriberto, le oí decir al comisario a mi padre. «Cualquiera puede ver que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podría haberle pasado a cualquiera, más aún después de unas copas de tequila». Tal vez el comisario realmente lo creyó así, o tal vez simplemente prefirió no involucrarse en problemas entre padre e hijo en una comunidad pequeña donde todos se conocían y las tragedias se asumían con estoicismo. De cualquier forma, la versión oficial quedó establecida. Joaquín Ramírez, de 69 años, había tropezado en estado de embriaguez, golpeado su cabeza en la esquina del fogón y fallecido instantáneamente.
Un triste accidente doméstico nadie cuestionó. Nadie sospechó en voz alta, o si sospecharon, prefirieron mantener el silencio, respetando el dolor de una familia ya marcada por la tragedia reciente de la pérdida de mi madre. El velorio fue breve y casi sin gente. Mi padre permaneció estoico, cumpliendo con las obligaciones sociales, la dignidad de un hombre que hace lo que debe hacer, no lo que desea. Yo observé todo con una distancia curiosa, como si asistiera a una obra de teatro de la que ya no formaba parte. Cuando el ataúd simple de madera bajó a la tierra en el pequeño cementerio de la comunidad, sentí un peso enorme dejar mis hombros. Fue como si, junto con aquel cuerpo, se enterraran los últimos meses de terror que había vivido. Esa noche, después del entierro, cuando finalmente volvimos a casa y mis hermanos ya dormían, mi padre me llamó a la mesa de la cocina. Era el mismo lugar donde días antes la tragedia había ocurrido. El suelo había sido fregado, pero ambos sabíamos lo que había sucedido allí. Esperanza, comenzó mi padre, con voz baja para no despertar a los niños. Nunca te pregunté directamente y no voy a preguntarte ahora. No quiero que cargues con ese peso. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban humedecidos por lágrimas contenidas, la primera verdadera demostración de emoción que veía en él desde el incidente. Solo quiero que sepas que si hice lo que hice, fue porque un padre protege a sus hijos siempre. No importa contra quién o contra qué. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Era la primera vez que realmente conversábamos desde la muerte de mi madre. Un día, cuando estés lista, si quieres hablar sobre esto, estaré aquí. Pero si prefieres nunca tocar el tema, también está bien. Lo importante es que ahora estamos a salvo. Los dos hicimos lo que era necesario hacer, respondí, sorprendiéndolo a él y a mí misma con la firmeza en mi voz. Y estamos vivos, es lo que importa. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eres fuerte como tu madre, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa triste en su rostro cansado. Ella estaría orgullosa. En ese momento, sentados a la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara, se selló un pacto silencioso, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que habitaba bajo el mismo techo. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, incluso cuando son enterrados profundamente, tienen maneras de resurgir años después, transformados por el tiempo, pero no menos poderosos. Aunque aquel capítulo sombrío había llegado a su fin, aún había un largo camino de cicatrización por delante, un camino que llevaría décadas. La vida tiene un modo extraño de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Después del entierro de mi abuelo, nuestra casa dejó de ser un lugar de miedo para convertirse, gradualmente, en un hogar. Ciertas sombras persistieron, pegadas a las paredes como manchas que ningún jabón puede quitar, pero algo dentro de mí comenzó a descongelarse lentamente, como si un invierno interior diera paso a una primavera vacilante. Mi padre, aunque nunca más discutimos directamente lo ocurrido aquella noche fatídica, se dedicó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta hoy. Asumió el rol de proveedor y de una manera torpe pero tierna, intentó llenar el vacío que mi madre había dejado. Sus manos, antes callosas por el rudo trabajo del campo, ahora intentaban gestos delicados, trenzar el cabello de Lupita por la mañana, revisar los cuadernos de Miguel después de la escuela e incluso, a veces, hacer un pan dulce sencillo los domingos, siguiendo la receta amarillenta de mi madre. «¿Tu papá se está volviendo una ama de casa?», bromeaban los vecinos cuando descubrían que había aprendido a hacer tortillas.
Él solo sonreía sin avergonzarse. Mis hijos lo necesitan, así que aprendo, respondía simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. En 1958 en Michoacán, era casi revolucionario que un viudo asumiera tales tareas. En cuanto a mí, aunque seguía ayudando en las tareas domésticas, mi padre insistió en que volviera a la escuela. Tu madre quería que estudiaras, me decía siempre que yo argumentaba que sería más útil en casa. Y yo también lo quiero. Mi regreso a la escuela rural fue un alivio y un desafío. Alivio por estar lejos de las paredes de adobe que conocían mi secreto, pero un desafío porque, a mis 11 años, cargaba con experiencias que me separaban irremediablemente de los otros niños. Esperanza vive en el mundo de la luna, comentaba la maestra Rosario a mi padre. Tiene potencial, pero parece siempre distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar. Ella tenía razón. Parte de mí estaba siempre en guardia, vigilante. El trauma me había enseñado a nunca bajar la guardia, a desconfiar de sonrisas fáciles. Las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Yo despertaba gritando, cubierta de sudor frío. En esos momentos, era mi padre quien venía, se sentaba en el borde de la cama y esperaba pacientemente. «Todo está bien, Esperanza», susurraba en la oscuridad. Solo fue un mal sueño. Nadie va a hacerte daño nunca más. Él nunca preguntaba con qué soñaba. No era necesario. Ambos sabíamos. A principios de 1960, cuando yo tenía 13 años, la vida nos dio otra oportunidad. Tía Consuelo, aquella prima lejana que nos visitaba y que había notado mi dolor, quedó viuda por segunda vez, sin hijos y sola en su casa grande en Pátzcuaro. Ella propuso algo que cambiaría el curso de nuestras vidas. «Heriberto, ¿por qué no vienes a vivir conmigo a Pátzcuaro? La casa es demasiado grande y los niños tendrían acceso a mejores escuelas». Mi padre dudó. Esa tierra era todo lo que tenía. «Piensa en los niños», Heriberto, replicó Consuelo, pragmática. Esperanza ya es casi señorita. Necesita una educación adecuada si no quieres que termine como sirvienta. Esto tocó profundamente a mi padre. Su mayor deseo era que sus hijos tuvieran las oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron. La decisión se tomó. En julio de 1960 hicimos la mudanza. Dejamos atrás la casa de adobe junto con una parte de nosotros mismos. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, era tentador dejar esa casa de sufrimiento. Por otro, a pesar de todo, era el único hogar que conocía, lleno de recuerdos preciosos de mamá. La casa de tía Consuelo era grande, moderna, con baño interior y agua corriente. «Cada niño tendrá su propia habitación», anunció, para deleite de Miguel y Lupita. Yo fui matriculada en el colegio Nuestra Señora de la Salud, administrado por monjas. El primer día, mirando a esas niñas de faldas plisadas y blusas almidonadas, sentí un miedo que no experimentaba desde los días sombríos en la antigua casa. Nuestra mudanza a Pátzcuaro en 1960 fue una decisión que me salvó la vida. La casa de tía Consuelo era espaciosa, con jardines tranquilos y, lo más importante, estaba lejos de las sombras de nuestra antigua morada. Consuelo era una mujer de fe profunda y de una sabiduría silenciosa. Rápidamente, ella se dio cuenta de la armadura que yo llevaba puesta. Yo seguía siendo una niña, pero mis gestos eran los de una mujer cansada. A mis 13 años, cocinaba, cosía y cuidaba a mis hermanos con una eficiencia que resultaba inquietante. Consuelo lo notó una tarde de lluvia, mientras mi padre y mis hermanos habían salido. Consuelo me llamó a sentarme con ella en la cocina. Me sirvió una taza de chocolate caliente, no el que yo hacía, sino uno espeso y aromático,
Y me miró con sus ojos dulces y penetrantes. Esperanza, comenzó, su voz suave como una caricia. Me recuerdas a mí de joven. También tuve que guardar secretos pesados en mi corazón, secretos que me enfermaban el alma. Las heridas que no se ventilan, se pudren por dentro. Ella no me preguntó qué me pasaba, sino cómo me sentía. Me habló de su propia vida, de los duelos y las traiciones que había enfrentado. Encontré en ella un espejo al cabo de un momento que pareció una eternidad y sin que ella me forzara, el dique que había construido alrededor de mi dolor se rompió. No necesité contar la historia completa con todos los detalles. Las palabras salieron con dificultad, en fragmentos quebrados, entre hipidos y lágrimas. Le conté sobre el miedo, el silencio, finalmente, sobre la noche en la que mi padre actuó. Consuelo no me interrumpió, solo me escuchó. Cuando terminé, en lugar de horrorizarse o cuestionar la versión oficial del accidente, simplemente tomó mis manos entre las suyas y las besó. Mi niña, susurró. Dios te perdone a ti por guardar ese peso, pero lo que sucedió no fue tu culpa. Tu abuelo era un hombre dañado y lo que hizo fue un pecado grave. Tu padre te salvó la vida y el alma. Él es un héroe y tú eres una sobreviviente. Ese día, la confirmación de mi verdad fue más poderosa que el acto mismo de hablar. Alguien me creyó. Alguien validó mi dolor y el acto desesperado de mi padre. Fue el primer verdadero paso hacia la curación. Consuelo, la mujer de fe inquebrantable, me enseñó que la fe no era un refugio para esconderse de la realidad, sino una armadura para enfrentarla. Me enseñó que Dios no quería que guardara el secreto, sino que sanara la herida. Me impulsó a estudiar con ahínco y yo me dediqué a mis estudios. El rigor intelectual y el enfoque en mis metas se convirtieron en mi nuevo refugio. Me gradué de la escuela secundaria con honores y en 1965 me inscribí en la escuela normal para convertirme en maestra. Era mi forma de garantizar que ningún niño en mi clase se sintiera invisible. En 1967, mi padre, Heriberto, finalmente encontró consuelo y se casó con una mujer buena y sencilla. Yo asistí a la boda con una paz sincera. Mi padre se merecía esa segunda oportunidad. Mi lugar ya no estaba como la mujer de la casa, sino en el aula. La vida, a veces, nos recompensa por las batallas libradas. Mi gran recompensa llegó en la forma de Antonio. Era el año 1972. Yo tenía 25 años y era maestra de primaria en una escuela rural cerca de Pátzcuaro. Antonio era un joven y dedicado médico rural que había llegado a la comunidad para su servicio social. Era un hombre de sonrisa fácil, de ojos claros y, lo más importante, de una paciencia infinita. Me cortejó con una dulzura y un respeto que yo nunca había conocido. Su amor no era posesivo, sino liberador. Pero mi trauma había dejado cicatrices. Cada vez que él se acercaba, o cada vez que nuestras intimidades se profundizaban, mi mente regresaba a esa noche helada. Las pesadillas regresaron con fuerza. A pesar de mi amor por él, no podía permitirle la entrada total a mi corazón y a mi cuerpo sin antes romper el silencio que me había encarcelado una noche, mientras estábamos sentados a la orilla del lago de Pátzcuaro, bajo la inmensidad de un cielo estrellado que parecía demasiado grande para contener mi secreto. Le dije: Antonio, si vamos a unir nuestras vidas, debes saber quién soy en realidad. No soy la mujer tranquila y fuerte que ves. Hay un monstruo en mi pasado, y él está aquí, conmigo. Y entonces, le conté toda la historia. Le hablé de mi madre, del tequila, del abuelo, de la mancha de sangre en la sábana y del pacto silencioso con mi padre.
No omití nada, ni el dolor físico ni la herida en mi alma. Antonio me escuchó sin una sola interrupción. Su rostro reflejaba asombro, luego horror y finalmente una profunda compasión. Cuando terminé, me miró y me dijo, con lágrimas en los ojos, «Esperanza, gracias por confiarme tu vida. Tú no eres esa niña. Eres la mujer más valiente que he conocido. No voy a amarte a pesar de tu historia, sino por ella. Las cicatrices que llevas son la prueba de tu fuerza». Esa noche, el verdadero sello de hierro se rompió. El amor incondicional de Antonio me dio permiso para perdonarme, y lo más difícil de todo, me dio permiso para ser feliz. Nos casamos en 1974. Su amor fue el catalizador que finalmente convirtió mi dolor en comprensión y mi herida en compasión. Tuvimos 2 hijos, Carlos y María. La maternidad fue la culminación de mi curación. Sostener a mi primer hijo, Carlos, en mis brazos y luego a mi hija María, fue como sostener la promesa de que la vida y la bondad siempre prevalecen sobre el mal. Mi juramento a ellos no fue de silencio, sino de protección absoluta y voz. Me convertí en una maestra que luchaba ferozmente contra el abuso y el maltrato, ascendiendo hasta ser directora de la escuela, donde podía asegurar que mis estudiantes estuvieran seguros y que sus voces fueran escuchadas. Mi padre, Heriberto, fue un abuelo maravilloso. Nunca hablamos de ese episodio, pero cada vez que me miraba, yo sabía que en sus ojos había gratitud y admiración. Él murió en paz en 1995, el mayor orgullo de mi vida. La prueba de que mi silencio no fue en vano es mi hija María. Ella es hoy una abogada penalista en la Ciudad de México, dedicada a defender a mujeres y niños víctimas de violencia y abuso doméstico. Cuando me dice, «Mamá, me dedico a esto porque quiero ser la voz que esas víctimas no pueden usar», yo sé que mi historia, finalmente, encontró su verdadero propósito. El dolor que yo cargué se transformó en la fuerza que impulsa la lucha de mi hija hoy, a mis 82 años, sé que las líneas torcidas de mi vida fueron enderezadas por la fe. Esa frase de mi tía Consuelo se convirtió en mi mantra: Dios escribe recto con líneas torcidas. La vida no fue justa conmigo, pero yo decidí usar esa injusticia para construir un legado de redención. Mi historia, sin duda, es una historia de dolor y de monstruos que no se esconden bajo la cama, sino que se sientan a la mesa. Pero también es una historia de redención. Una historia sobre cómo la fe puede sostenernos en las tormentas más violentas de la vida. Una historia que tal vez pueda traer esperanza a alguien que en este exacto momento está pasando por su propio valle de sombras, preguntándose si algún día volverá a ver la luz. Si estás pasando por algo semejante, quiero que sepas que no estás sola, que las heridas que parecen imposibles de cicatrizar hoy pueden convertirse en parte de tu fuerza mañana. Que eres más fuerte de lo que imaginas, más amada de lo que puedes percibir y que tu historia aún no ha terminado. Y si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que la compartas con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Dale me gusta a este vídeo para que más personas puedan conocer esta historia y tal vez encontrar valor para sus propias batallas. Suscríbete al canal para ver otros relatos verdaderos de superación y fe que publicamos diariamente, y no olvides unirte a nuestra comunidad a través del enlace que está en la descripción del vídeo. Allí compartimos historias reales antes de que estén en el canal, además de palabras de fe y esperanza para comenzar bien el día. Es una comunidad acogedora donde puedes encontrar apoyo y amistad, porque al final eso es lo que nos salva. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han vencido antes que nosotros y que siempre hay esperanza. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, la voz de la esperanza nunca se extingue.